Bueno, entonces continuemos con la segunda estancia de la fábula de Polifemo y Galatea. Y en la segunda estancia continúa hablando de la caza. ¿Por qué es tan importante la caza en este poema? Por lo menos al principio, las tres primeras estancias son una dedicatoria al conde y una presentación de lo que se va a decir de la importancia que tiene. Entonces, en la corte de Felipe III, el conde de Niebla, al que está dedicado este poema, era cazador mayor del rey desde ya 1599. Acordémonos que Góngora escribió la fábula de Polifemo y Galatea en 1611. Tenía una colección de corceles andaluces pura sangre y una colección muy, muy importante de aves cetreras, y está documentado, bueno, pues las órdenes que él daba a sus servidores, a aquellos que trabajaban para él, de las maravillas que él compraba de cetrería. Era un gran experto y era además muy caro, y compraba aves de todo tipo de toda Europa. Entonces, la segunda estancia dice, y esto es una estancia que cuando la leí, o sea, me ha costado bastante, por eso de aquí la densidad de lo que veis en la presentación. Pero después de la presentación vais a ver que todo encaja perfectamente, tanto literariamente como los términos de caza que yo no entiendo y que, bueno, pues que hay que conocer. Templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano aún desmentir al cascabel presuma, tascando haga el freno de oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda y al cuerno al fin la cítara suceda. De acuerdo, entonces el sentido de la estancia, porque una vez uno lee esto y dice, ¿y qué ha pasado aquí? Pero el sentido de la estancia nos lo dice cuando pongo algo entre comillas, y quiere decir que hay fuentes del siglo XVII ya, que nos están diciendo qué significa este poema. Esto es una de esas fuentes, no voy a nombrar quiénes son porque tampoco viene al caso, pero tenemos fuentes que nos dicen el significado del poema poco después de que Góngora, poco después quiere decir igual 20, 30 años después del que él hubiera escrito. Y dice, pide el poeta que se suspenda mientras canta todo ejercicio venatorio. Hemos visto en la dedicatoria anterior de la estancia primera como él nombra al conde a quien está dedicado el poema, y que cuando se digna dejar de cazar, pues habrá que escuchar el poema tan precioso que ha escrito Góngora para el conde. Y él continúa con ese tema. ¿Cómo vamos a dejar, qué es lo que tiene que suceder para que se pueda leer el poema? Bueno, pues pide el poema que se suspenda mientras canta todo el ejercicio venatorio. ¿Y el ejercicio venatorio qué significa? Cuando ya no estamos cazando, la caza ha terminado, ¿cuál es la posición en la que van a estar los animales? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su actividad o no actividad? Etcétera. Y va a nombrar varios animales que son, uno, por un lado, empezamos, templando, que es un término venatorio, templando, pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma. Esto quiere decir que el halcón, el generoso pájaro, que aquí generoso es un latinismo semántico, que quiere decir que viene del linaje noble, y se refiere a un pájaro, que es una perífrasis, ¿vale? Es decir, se dice con otras palabras algo que se podría decir simplemente con una palabra, se hace como un rodeo para designar algo que se podría decir de una forma más sencilla. Ya sosegado, asee, es decir, pulir, pula, que es el subjuntivo, yo esto me leía al principio cuando digo pula, que quiere decir pular. Busqué en el diccionario la palabra pular, pero que pula es el subjuntivo del verbo pulir. Es decir, que el pájaro pula ya su pluma. ¿Qué es lo que está designando? Que el pájaro ya está tranquilo después de la caza y ya se está limpiando las plumas. ¿De acuerdo? Que el halcón ya sosegado asee con el pico su plumaje mientras está
posado en la diestra del cazador. Aquí la pluma es una sinécdoque del singular por el plural, es decir, se está puliendo las plumas. ¿De acuerdo? Entonces, templado, ya el pájaro pula en la maestra mano, es decir, del maestro cetrero, el generoso pájaro sus plumas. ¿Vale? O tan mudo en la alcándara que en vano aún desmentir al cascabel presuma. Esto me ha costado bastante, pero una vez que lo entiendes, ya en realidad se hace como muy conceptual, o sea, uno se da cuenta de la densidad y la precisión que tiene Góngora al mismo tiempo para condensar conceptos, para condensar imágenes en muy poco espacio y darnos una imagen muy vívida de lo que está ocurriendo. Y estamos en la segunda. Imagínate cuando vayamos luego con Polifemo y Galatea y Acis, etc. Entonces dice, o tan mudo en la alcántara que en vano aún desmentir al cascabel presuma. Esto podría tener dos significados, las mismas fuentes de las que os he hablado antes lo habrían hablado, y es que el halcón sonará al cascabel aunque esté quieto. Es decir, el cascabel es tan sensible que aunque esté quieto, ese cascabel va a sonar. Pero y lo que estamos denotando aquí es que la caza ya ha terminado, ¿de acuerdo? Entonces, el halcón ya está quieto, pero se hace denotar que por muy quieto que esté, el cascabel todavía va a sonar. El segundo significado podría ser que, aunque no suene el cascabel, él no puede librarse del cascabel, ¿vale? Entonces, o tan mudo en la alcándara es en la imagen este soporte que veis aquí para el halcón. Pues esto es, por cierto, una pintura del siglo XVII, es decir, del siglo en el que vivió Góngora, que está en venta en una página web que he visto por ahí. O tan mudo, o sea, no está en un museo, está en venta. O tan mudo en la alcándara que en vano aún desmentir al cascabel presuma. Entonces se entiende ya, ¿no? Es decir, templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma. O sea que lo que estamos diciendo que ya templado debe estar puliéndose las plumas en la maestra mano. ¿Por qué? Porque ya tiene que detenerse todo para que el poeta pueda cantar su poema. Es decir, son términos de caza de cuando ya la caza ha debido haberse terminado. Entonces, templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo, es decir, está ya bien calladito, por lo menos intentando estar bien calladito con los cascabeles, en la alcándara que en vano aún desmentir al cascabel presuma. De nuevo el subjuntivo para denotar que esa es la situación en la que nos tenemos que ver para que, es decir, que el poeta demanda que esa situación ya se produzca, en la que los animales están en este estado, para que se pueda comenzar la declamación del poema. Tascando haga el freno de oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma, sería el siguiente. Tascando significa, dicho de una caballería, morder el freno. Entonces, al parecer, los caballos cuando muerden el freno sacan espuma, es decir, saliva. Y aquí cano significa de un blanco radiante, es un latinismo, es decir, no es un cano de cuando tienes canas, sino que es un blanco radiante, que es un latinismo que se refiere a la espuma del mar, ¿vale? Que se veía como lo más brillante que podía haber. Y la ociosa espuma es unipálaje simple, que quiere decir que el que está odioso obviamente es el caballo, pero se atribuye la ociosidad a la espuma. Es decir, denota que cuando esa espuma se está produciendo, se trata de un caballo que está en reposo ya. De nuevo, el caballo es lo mismo que el halcón, está ya en reposo. Y lo mismo va a pasar con el lebrel. Gima el lebrel en el cordón de seda. Es decir, el lebrel, el perro, está ya atado.
¿de acuerdo? Y puede gemir todo lo que quiera, pero el cordón lo va... Curiosamente, aquí hay una referencia, todo esto tiene referencias a la literatura de la antigüedad, a la literatura anterior, por lo menos, a Góngora, que sería, en el caso, por ejemplo, del corcel, en la Eneida, el canto número 4, vemos el corcel de Dido está ya preparado con su jaez de grana y oro. De ahí que sea de oro este freno. Este freno es de oro. ¿Por qué es de oro? Porque es una referencia a esta obra de Virgilio, que es la Eneida nada menos. El corcel de Dido está ya preparado con su jaez de grana y oro, tascando altivo el freno espumante. Es decir, mordiendo altivo el freno espumante, es decir, cuando los caballos muerden ese freno, sacan espuma por la boca, pero con la cualidad de que él está en reposo, porque al estar en reposo ya podemos empezar a recitar el poema. ¿Vale? Entonces, ya se va entendiendo todo, y al cuerno al fin la cítara suceda, es decir, vamos a pasar del cuerno de la caza a la cítara de la poesía. Una curiosidad aquí que me ha parecido muy curioso es que los antiguos pensaban que el caballo andaluz, que era de semejante calidad que en Córdoba estaban los campos ilisios, y que era Céfiro el que fecundaba a las yeguas que daban lugar al caballo andaluz, que era famoso en el mundo entero por su rapidez, por su calidad, por su belleza. ¿Vale? Es decir, era el viento del oeste el que fecundaba a las yeguas para dar a luz esta raza de caballos que era y todavía lo es, tan preciosa y tan vivaz y tan rápida. Entonces, bueno, esto es, ¿vale? Creo que no me he dejado nada, se puede leer si no. Y ahora voy a leer el poema, pues dándole el sentido que tiene, ahora que sabemos de qué va. Entonces esta segunda octava real, esta segunda estancia de la fábula de Polifemo de Galatea, todavía no hemos empezado ni siquiera con Polifemo, estamos en la dedicatoria, que dice: templando pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano aún desmedir al cascabel presuma, tascando haga el freno de oro cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda, y al cuerno al fin la cítara suceda. Y ahí tenéis, ya dándole el sentido, que cuando lo conoces, es decir, es una gozada leerlo una vez que se ha estudiado. Por eso Lorca decía que había que estudiarlo, no había que leerlo. Claro, hay que estudiarlo para poder leerlo. Ese es el tema. Y bueno, pues a ver si hacemos más. Hasta el próximo.